Esta es 1190 HJCV. Desde Bogotá escucha Radio Cordillera. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Colombia Construye, el único programa en Sudamérica especializado en el campo constructor. Las noticias de los gremios, las empresas, las asociaciones, la academia, las sociedades constructoras. Usted las escuchará en Colombia Construye. Dirige Álvaro Ospina Moreno. Oyentes de la construcción que nos escuchan en Colombia y en el exterior, en directo y en diferido, para todos ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el nombre de Dios les damos la bienvenida al programa de radio del sector constructor. Hoy les contaremos cómo la reforma tributaria afectaría al sector constructor. Les hablaremos de las obras por impuestos. Tendremos las secciones de las constructoras y los núcleos de la construcción y las noticias y eventos de la semana. Sean todos bienvenidos. Infoacero, la revista de la Cámara Colombiana del Acero, Camacero. La Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI, promueve una formación de calidad en ingeniería, buscando el mejoramiento continuo y soportada en una ética que permita un ejercicio profesional responsable con el desarrollo del país. Asociación Colombiana de Agregados Pétreos, Asogravas. El invierno no te deje sin luz y sin cómo cargar tu celular. Kit solar móvil de emergencia. Dónalo o utilízalo. Aprovecha el poder del sol. www.faecolombia.com. Colombia Construye. Lo pueden escuchar en directo por los 1190 AM de Radio Cordillera y por www.todelar.com. Buscan ustedes en emisoras Radio Cordillera o en diferido. Entran a la página www.colombiaconstruye.com. También nos encuentran en nuestras páginas de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, SoundCloud, Spreaker y iVoox. Y saludamos a las agremiaciones y empresas constructoras aliadas de nuestro programa. Ellas son la Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas Actos, Women in Concrete Alliance, el Instituto Colombiano de Tecnología de Infraestructura Subterránea ICTIS, la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI, la Asociación Ferretera Internacional AFERRI, la Sociedad Colombiana de Arquitectos y su regional Nariño, la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos Asogravas, la Cámara Colombiana del Acero Camacero, la Asociación de Profesionales en Conducción de Fluidos APROCOF, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto Procenco, la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil ANEIC, Construdata de Legis, Infoacero y la inmobiliaria Inmovigar. Nuestro tema central: ¿cómo se relaciona la reforma tributaria con el sector de la construcción y qué incidencia tendría? Para hablarnos de este tema y de otro muy importante, como lo es las obras por impuestos, nos acompaña el ingeniero Manuel Lascarro, director general de Procenco. Ingeniero Lascarro, bienvenido y cuéntenos cómo se relaciona la reforma tributaria con el sector constructor. Estimado Álvaro, pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación a Colombia Construye y nuevamente pues a todo el público del programa que nos escucha el día de hoy. Bueno, desde la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto de Procenco hemos estado escuchando pues las diferentes versiones sobre la posibilidad de una reforma fiscal y social que está planteando el gobierno pues para atender las necesidades que tiene el país, particularmente por la pandemia. Y dentro de los temas que se han mencionado al momento en que estamos haciendo la entrevista, pues aún no tenemos conocimiento de los textos finales, pero dentro de los temas que se han mencionado y que tienen que ver con el sector de la construcción, pues uno tiene que ver, por un lado, con los beneficios tributarios de las cuentas AFC, que básicamente ayudan a dinamizar las viviendas de mayor estrato, y esas viviendas pues a su vez ayudan a mover varios sectores de la economía muy importantes para los proveedores de insumos, de materiales y por lo tanto para las personas que dependen del empleo que generan los proveedores de materiales. Ese es un primer tema que nos preocupa. Y otro que tiene que ver con el impuesto al carbón. El carbón, para ser claros, es el principal energético
de varios insumos de construcción, como el cemento, el acero o el vidrio, la cerámica, y por lo tanto cualquier impuesto que se coloca en el principal insumo o en el principal energético que utilizan estos insumos de construcción, pues obviamente va a repercutir finalmente en un precio que termina afectando pues a todos los consumidores. Entonces esos son los dos elementos que realmente nos preocupan de la reforma o lo que se está mencionando. Fuera del aumento de los insumos, ¿qué otras afectaciones se podrían presentar? Bueno, además del impacto, pues que obviamente tiene un impuesto sobre el principal insumo del energético, lo que ha sucedido internacionalmente, y eso no es una especulación, sino es algo que se ha podido encontrar en este tipo de industrias, es que hay un desplazamiento de la producción hacia países pues, que no tienen los impuestos o que no tienen unas metas o unos compromisos de reducción de emisiones tan estrictos como el de Colombia. En el caso del país, pues hay un compromiso de todo el sector industrial y particularmente de la industria de cemento con una hoja de ruta muy clara al año 2030 en la reducción de las emisiones, y colocar ese tipo de tributos pues pudiera generar no solamente tropiezos en ese camino, sino adicionalmente que efectivamente se incentivara que las instalaciones industriales en el país se empezaran a pagar para sustituirlas completamente por el tema de importaciones, haciéndonos dependientes de los mercados internacionales, afectando el empleo nacional y llevándonos a algo que se encuentra que es un efecto contraproducente y que se ha visto en Australia, se ha visto en Chile, o se ha visto en California, que tiene que ver con lo que sucede cuando reemplazamos por las importaciones en estos casos. Y tenemos un energético que, por ejemplo, el carbón se produce en Colombia, entonces hay una ida de carbón hacia otros países a unas condiciones más favorables, que el carbón de exportación no tendría en principio impuesto. Con eso se produce el mismo bien que se pudo haber hecho en el país y luego vamos a tener acá ese mismo bien o el transporte de ese mismo bien. Entonces tenemos el bien final con una huella de carbono superior al que pudiera ser el bien nacional, o sea, tenemos un efecto contraproducente, con el agravante que el impuesto tampoco se recaudó y que la dinámica que genera tener instalaciones industriales en el país, pues no se da. ¿Qué solución o alternativas buscarían para que no suceda el aumento del costo de los insumos que también afectaría a la construcción de edificaciones e infraestructura vial? Y si se diera el impuesto, ingeniero, ¿tendrían que buscar insumos alternativos al carbón como las biomasas? Bueno, nosotros lo que hemos manifestado al gobierno nacional en este tema del impuesto al carbón es que primero se revise sectorialmente. Es un tema que necesita mucho estudio. En la Unión Europea ha tomado décadas la implementación de los mecanismos que tienen que ver con las emisiones, no ha sido una cosa de meses o de semanas, y lo que estamos diciendo es analicémoslo por sectores, analicémoslo detenidamente en cómo se afecta o cómo se puede afectar el comercio internacional, miremos las experiencias internacionales, miremos los casos de Australia, de Chile, de Canadá, que han avanzado, de la misma Unión Europea, que han avanzado en este tema, miremos las provisiones, hay que establecer temas como los mercados de carbono y vamos a generar herramientas que verdaderamente incentiven la reducción de las emisiones y que no solamente sean un tema de recaudación. En el caso de la industria de cemento, desde hace muchos años la industria ha pedido que se abran las puertas mucho más a la sustitución del carbón por residuos que vienen de otros sectores e incluso los residuos urbanos, que en lugar de ir a los rellenos sanitarios pueden ir a las plantas de cemento cuando tienen algún valor energético y ser utilizados allí, con lo cual hay un doble beneficio para la sociedad. Y pues el tema ha venido avanzando muy despacio en Colombia. La sustitución de combustibles por residuos está en el orden del 7%, mientras que países que tienen, Austria, por ejemplo, el 80% del combustible que utilizan los hornos de cemento, pues son residuos de la sociedad. Entonces, porque estaban habilitados los mecanismos por el gobierno. Entonces, en este tema ya nos llevan una ventaja y nosotros lo que queremos es trabajar en esa misma línea con el gobierno, en hacer esa sustitución cuya hoja de ruta ya hemos planteado también y pensamos que se puede trabajar sin la necesidad de que exista este tipo de impuestos. Otro tema interesante y que aprovechamos para preguntarle es sobre la evolución que ha tenido las obras por impuestos, que hace poco tuvieron un conversatorio en donde presentaron la experiencia de nuestro país y de Perú con positivas respuestas. Háblenos por favor de este tema que ya está reglamentado en Colombia. Bueno, Álvaro, en relación al tema de obras por impuestos, pues este es un mecanismo que nació en Perú en el año 2008
y que básicamente lo que hace es un llamado al sector privado para que de alguna manera adopte obras públicas y ayude al Estado con su ejecución, facilitando pues que las obras se puedan hacer en un menor tiempo con un control de calidad y con un control de presupuesto pues mucho más estricto. En Perú ha tenido una evolución bien importante. Tuvimos en el conversatorio a Denise Vinales de Proinversión, que Proinversión es la agencia en Perú, la agencia estatal que coordina todos los proyectos de obras por impuestos. Ya han ejecutado cerca de 1.900 millones de dólares en este tiempo y tienen una masa bastante grande de proyectos de todo tipo, escuelas, polideportivos, hospitales, carreteras, beneficiando, digamos, a poblaciones que de otra manera pues hubieran tenido que esperar un tiempo mucho mayor. En Colombia la figura está habilitada desde el año 2016. Originalmente el gobierno la planteó para ayudar al desarrollo en las SOMAC, en las zonas más afectadas por el conflicto armado, y se ha venido ampliando hacia otros sectores con la participación pues también de empresarios colombianos en eso. Y pudimos ver las experiencias de Arturo Calle, de Celsia, de Corona, de ISA y de Parex en el desarrollo de obras por impuestos aquí en el país. Y yo creo que, pues, de lo que vimos, pues hay mucho potencial, hay mucho interés, y yo creo que pudiéramos trabajar conjuntamente. Aquí es una llave entre el sector público y el sector privado para que podamos suplir necesidades sociales básicas y podamos ayudar a comunidades que están en regiones que requieren mucho más apoyo por parte de todos. Y adicionalmente, pues, es ver que los impuestos efectivamente que pagan los empresarios quedan invertidos en unos proyectos que son de necesidad social. Ingeniero, el sector constructor se ha aprovechado este tipo de proyectos que obviamente benefician a comunidades marginadas con vías, creación de escuelas, centros deportivos, arreglo de acueductos, entre otras obras. Bueno, Álvaro, en este tema yo creo que quien verdaderamente aprovecha el mecanismo es el gobierno, porque aquí es aprovechar las capacidades que tiene el sector privado y que tienen las diferentes empresas que operan en el país para desarrollar unas obras que son prioritarias desde el punto de vista social y en unas regiones que normalmente son apartadas o de difícil acceso. En ese sentido, pues yo creo que ha habido una cantidad de proyectos en estos 5 años. Obviamente hay una curva de aprendizaje, comparados con el caso de Perú, pues Perú arrancó 10 años antes prácticamente. Entonces vamos poco a poco. Obviamente el marco legal colombiano es un poquito diferente y lo que se está tratando de hacer es mirar cuáles son esos elementos que podrían ayudar a dinamizar. Hoy se hablaron de algunos temas relacionados con los títulos o el tema de cuando las obras se pueden hacer por menor valor, que se pueda ampliar un poco el alcance del proyecto, la necesidad de contar con unos diseños adecuados o que los privados incluso puedan ayudar con ese tema de una manera mucho más decidida. Entonces, yo creo que hay unas posibilidades importantes. Lo importante aquí es mantener ese diálogo entre el sector público y privado, pues para que el mecanismo siga funcionando y pueda llegar a apoyar incluso cosas como lo que has hecho en Perú, que habilitaron el mecanismo de obras por impuestos cuando tienen situaciones de emergencias por calamidades climáticas. Entonces facilita que los privados puedan llegar a hacer unas intervenciones de una manera muy rápida en ese tema. ¿Se tiene algún tipo de meta en cuanto a empresas y lugares en donde hacer estas obras por impuestos? Bueno, aquí el mecanismo de obras por impuestos originalmente se concentró en el desarrollo de la SOMAC y una lista de municipios restringidos de las zonas más afectadas por el conflicto armado, con unos tipos de proyectos también muy específicos. La experiencia de Perú lo que ha venido mostrando es que los proyectos, las necesidades son en todos los sentidos y hay interés en diferentes partes de contar con el apoyo del sector privado para desarrollar los proyectos de una forma mucho más eficiente. Entonces, esa figura se ha venido ampliando allá. Aquí en Colombia también se han venido ampliando los campos en los cuales las entidades pueden presentar proyectos que los privados pueden llegar a desarrollar de una manera bastante eficiente. Y en ese campo yo creo que el que se discutió de alguna manera, o el interés que habría, es de que se pudiera tratar de ampliar pues lo más posible, también siguiendo la senda que nos ha mostrado ya Perú en los beneficios que puede tener una discusión amplia y una posibilidad amplia de utilizar este mecanismo. Ingeniero Lascarro, muchísimas gracias por acompañarnos en Colombia Construye. Bueno, Álvaro, pues muchas gracias por el tiempo de hoy, por la invitación y por los temas que se abordaron, y como siempre, pues dispuesto a seguir colaborando y conversando con ustedes. Gracias. El invierno no te deje sin luz y sin cómo cargar tu celular. Kit solar móvil de emergencia. Dónalo o utilízalo. Aprovecha el poder del sol.
www.faecolombia.com. Seguimos ahora.